Muy buenas noches, esta es la mesa de análisis internacional de Todos, Todas Tenemos una Opinión. Yo soy Cinti Ramírez Reyes, internacionalista, y le invito a que veamos los temas para hoy. Ya estamos por acá, le doy la bienvenida a Lalo González del TEC de Monterrey, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, saludos. También está con nosotros la doctora Elizabeth Prado, quien nos ayudó la semana pasada en la conducción por unas brevísimas vacaciones. Muchísimas gracias, Liz, ¿cómo estás? Bienvenida, ella está en el ITESO. Un gusto estar aquí, como siempre. Muchas gracias, Liz. También está con nosotros el doctor Jaime Preciado, ya sabe usted, de la Universidad de Guadalajara. Muy bienvenido, Jaime. Me gustaría quedarme contigo para empezar con este primer tema que hemos propuesto para el día de hoy, que tiene que ver con, pues, dar seguimiento desde el punto de vista geopolítico a lo que ocurre en la Copa Mundial de Fútbol. Y una de las cosas que observamos recientemente tiene que ver con un énfasis muy interesante en buscar la visibilidad de la causa palestina en medio de la Copa, querido Jaime. Vimos, por ejemplo, imágenes conmovedoras, muy interesantes, del director técnico, por ejemplo, de la selección de Egipto, primero con una bandera de Palestina al finalizar uno de sus partidos, y también aludiendo al tema en una rueda de prensa, por ejemplo. ¿Cómo has visto tú el tema de Palestina en medio de la Copa del Mundo? Bueno, pues ahí justo tenemos las paradojas de cómo causas que aparentemente están absolutamente opacadas, invisibilizadas, encuentran salidas para ganar voces, y esas voces son de la propia población afectada, pero también de población sensible frente a lo que sucede en ese pedazo del mundo, y que pues le da como una tesitura diferente a toda la comunicación tan dinámica que tenemos ahora, con medios audiovisuales, con testimonios, con imágenes, que por otro lado hay que decir que con todo el drama y lo que ha significado las personas mutiladas, discapacitadas, pues no se hace tampoco un abuso de esas partes. Y me parece que esta difusión que se ha hecho es como decir, aquí estamos, tenemos que ver con ese fenómeno universal del mundial, pero estamos en condiciones que el mundo tiene que voltear hacia acá. Y también yo creo que es importante hacer una reflexión sobre la diferencia entre la solidaridad entre pueblos y las manifestaciones de los gobiernos. Porque Egipto, como sabemos, pues tiene una política muy contraria al pueblo palestino, y los dirigentes responden a una cierta tendencia del Islam político. De tal forma que si bien se expresa el entrenador y hay una simpatía en la cancha, en las graderías, en las calles, no es lo mismo que sucede con los gobiernos. Jole, es tremendo. Liz, siguiendo con este mismo hilo de lo que ya nos comentaba Jaime, vimos imágenes muy conmovedoras desde dentro de Gaza, de las personas viendo los partidos de la selección de Egipto, por ejemplo. Sí, bueno, yo creo que el Mundial ha sido un escaparate para la denuncia, como lo comentaba Jaime, para que las personas, los hinchas aficionados puedan demostrar su postura frente a las atrocidades que se han estado cometiendo en la Franja de Gaza por el gobierno que encabeza Netanyahu. Vemos banderas entre la afición, pero también banderas en los estadios, en algunos estadios como incluso el Estadio Azteca, que vimos por ahí banderas colgadas, en algunos otros estadios, también por jugadores,
entrenadores. Entonces funciona como un mecanismo de denuncia, pero también a mí me conmovieron mucho estas escenas que veíamos en la pantalla, que también sirvió como para un poco distraer, ¿no?, al pueblo palestino, un poco de distracción frente a esas atrocidades y frente a tanto dolor. Desafortunadamente esas escenas fueron acompañadas también de momentos sumamente dolorosos, porque justamente el 7 de julio, poco antes de que iniciara este partido entre la selección argentina y Egipto, fue asesinado el trabajador humanitario encargado de la colocación de las pantallas donde se verían en algunas partes de la Franja de Gaza este partido, Mohamed Fawaz al-Hagidi. Él fue asesinado, él iba en un taxi con 2 niños de 7 y 8 años, fueron asesinados también esos niños junto con el taxista. Israel dijo que fue un error, lo cual pues resulta difícil de creer, porque pues con la precisión con la que Israel ataca, eso siempre es difícil de creer. Pero entonces nuevamente pues Israel en estos contextos atacando trabajadores humanitarios, y alguien que pudo llevar y hacer, darle luz a tantas miles de personas viendo a esa selección que apoyaba, pues por supuesto, a Egipto, ¿verdad? Que recordemos que la franja tiene frontera con Egipto. También, pues por supuesto, me llamó la atención pues que ganó la selección de Argentina. Fue un partido muy polémico, pues por la anulación de un gol cuya jugada había empezado mucho antes de que se metiera el gol, pero además pues la cercanía del presidente argentino con Netanyahu, ¿no? Entonces pues ahí también el juego geopolítico pues no deja de estar siempre presente en estos análisis. Así es, muy, muy interesante lo que hemos visto. Lalo González, también siguiendo en esta misma idea, también vimos, por ejemplo, manifestaciones en favor de Palestina en partidos, por ejemplo, con Bélgica, con Noruega, incluso pues uno de los jugadores que se ha convertido en un jugador tremendamente popular, quizás el más popular, además de los tradicionales en la Copa del Mundo, Erling Haaland, de Noruega, quien ha sido vocal en cuanto a su postura pro-Palestina, por ejemplo. Y también ahí vemos, por ejemplo, en la pantalla las imágenes a las que nos referíamos del director técnico de Egipto con la bandera palestina, y él decía en su rueda de prensa: lo que a mí me sorprende es que las personas estén solamente como pensando en celebrar cuando hay un sufrimiento tan grande, ¿no?, ocurriendo contra el pueblo palestino. Entonces son imágenes increíbles de hermandad de los pueblos, a pesar de que sabemos que la FIFA es contraria a este tipo de manifestaciones. También vimos personajes como el propio actor español, Javier Bardem, quien ha sido muy vocal también sobre el tema palestino y lo ha hecho saber dentro y fuera de su presencia en los estadios. ¿Qué observas tú de eso, además de otras reflexiones que tengas sobre el Mundial? Bueno, primero mencionar que no solamente en el fútbol, sino de manera total en la industria deportiva internacional, las manifestaciones políticas están siempre muy, muy acotadas por los dueños del negocio del deporte. Cualquiera que este sea, resulta muy complicado que algunos jugadores de cualquier deporte o automovilistas, golfistas, quien sea, pues en sus playeras porten leyendas a favor de una causa política, a favor de un grupo, en contra de un gobierno. Y cuando vemos escenas como la del entrenador de la selección de Egipto o algunos otros discursos que sí se alcanzaron a escuchar por parte de algunos jugadores fuera de la cancha, no deja de llamar la atención por el cerco tan fuerte, el control tan fuerte que se ejerce sobre las figuras deportivas, no solamente en el soccer, en el fútbol, sino en prácticamente toda la industria en todo el planeta. Entonces creo que ese asunto hay que tenerlo siempre muy, muy presente. Y luego otra cosa que me gustaría compartirles en la mesa es que este mundial pues se consolidó como el primer mundial transfronterizo.
por varias cosas. Les traigo aquí algunos datos para compartir. El primero, pues por obvias razones, puesto en marcha por 3 países, ¿no? Entonces, bueno, y ahí no termina todo, porque el que sigue estará, creo, en 6 países, unos en América del Sur y otro en África y 2 en Europa. Entonces, este es un elemento que jamás lo habíamos visto. Pero además, fíjense, se inscribieron, estuvieron jugando o en la banca 1,248 jugadores. De esos, 286 eligieron jugar con una selección diferente a la selección del país donde nacieron. 286. ¿Sí? Esto llama mucho la atención porque, por ejemplo, uno de los países que más se había opuesto a esto y que tardó en meterse a esta ola y que sigue teniendo muchas limitaciones es México. Y aún así, en nuestra selección, pues hubo 5 jugadores que no nacieron en nuestro país. Está el caso de Quiñones, que nació en Colombia, Fidalgo, que nació en España, Santi Jiménez en Argentina, Brian Gutiérrez y Obdel Vargas, que nacieron en Estados Unidos. Entonces, esto también me parece que es interesante ahí tomarlo en cuenta. Pero además hay otra cosa que creo que no podemos olvidar. Según la Organización Internacional de las Migraciones, al día de hoy hay 304 millones de migrantes internacionales. Por lo tanto, cada día es más frecuente y más común que población migrante aparezca en diversas actividades de cualquier tipo. Sin embargo, lo que me parece que es algo que no podemos perder de vista es el tamiz con el cual se mira a la persona migrante dependiendo el lugar en donde está. Entonces, si Francia había tenido 18 jugadores que tenían raíces africanas en Rusia, ahora tiene 22. 22. ¿Sí? Entonces, esos jugadores, si se les recibe, si se les aplaude, si se les llena de gloria, pero a migrantes africanos que llegan a trabajar a una fábrica en París, ellos sí son discriminados. Me quedo con esa idea, Lalo González, y regresamos hablando sobre más geopolítica y fútbol. Vamos a una pausa. Nos quedamos platicando sobre geopolítica y fútbol y Lalo estaba hablando con nosotros desde un ángulo que tiene que ver con lo migratorio, si gustas contigo. Sí, y bueno, terminar con este asunto de cómo la manera en la que se mira a las personas migrantes, hasta para nombrarlos, depende mucho del lugar en donde están. Yo aquí había comentado en uno de los programas anteriores que cuando a mis alumnos les pregunto sobre población migrante en las vías en Guadalajara, la refieren así: es que hay migrantes, pero en Ajijic hay gringos. Sí, entonces eso me parece que es muy importante. Claro, es muy ilustrativo el que se refieran a los migrantes y a los gringos, ¿no? Y finalmente, otro dato: Atilio de María fue un ítalo-argentino que fue el primero en jugar para países diferentes. Primero jugó en 1930 con Argentina y luego en Italia, pero en ese momento sí se valía esta posibilidad de dobletear. Hoy en día, pues la FIFA dice, si los abuelos, las abuelas, padres, madres de un jugador son de otro país, puede jugar con ese país, siempre y cuando no haya jugado con el país donde nació en primera instancia. Entonces, yo creo que son caras que no podemos dejar de verlas dentro del espectáculo del fútbol o de cualquier otro deporte, ¿no? Muy interesantes los datos, estas distinciones luego que hacemos, ¿no? Entre personas migrantes o expatriados. Entonces resulta que empezamos a clasificar las personas de manera distinta. Querido Jaime, ¿querías aportar algo? Sí, añadiendo un tanto en el sentido que lo expresaba Lalo, hay que destacar las declaraciones de Mariano Rajoy hace un par de días, expresidente de España, en donde hizo un comentario absolutamente racista, algo así como de que está bien la selección francesa, lástima que no sean franceses. Y entonces eso obligó al propio gobierno español a deslindarse, el gobierno
francés pidió una aclaración y entonces hay todo un rejuego interno, pero lo que yo quisiera además también destacar es que la derecha y la ultraderecha no están de acuerdo en el grado de xenofobia y racismo, porque el partido Vox, que es extrema derecha en España, dijo, bueno, es que nosotros tenemos un origen imperial, pero eso pues implica una sociedad de todos y no sé qué. O Marine Le Pen en Francia también desautorizó las declaraciones de Rajoy. Entonces, entre la tendencia de los llamados partidos populares y las tendencias extremas de derecha, está habiendo algunas manifestaciones que tienen que ver con el grado de racismo y las consecuencias que tiene sobre las políticas antiinmigrantes. Híjole, es tremendo. Vimos también, por ejemplo, el tema del jugador español Lamine Yamal, ¿no? Y entonces, pues, prácticas discriminatorias y discursos terribles respecto a él, y él como responde con una dignidad tremenda, entre otras cosas con una cintilla en su cabello donde viene el nombre del barrio donde nació, que es un barrio además pues muy estigmatizado, ¿no? Sí, y siguiendo con esto que mencionaba ahorita, Jaime, también es importante mencionar que si bien están en contra de este tipo de discursos en varios sectores que pareciera que no podrían caminar por ahí, también responde mucho a la ganancia que obtienen con estos migrantes en estas posiciones. Estoy recordando ahorita, a propósito del deporte en general, en el Lago Salado, en Utah, pues el racismo contra los afroestadounidenses es fuertísimo, pero en la duela, cuando juega el Jazz de Utah y tienen jugadores afroestadounidenses, el aplauso es total en las gradas. Las gradas son prácticamente blancas y los que están jugando no. Entonces, me parece que eso también hay que tomarlo en cuenta para ver el papel y la importancia y el respeto que se le brinda a las personas migrantes. Unas contradicciones tremendas, ¿no? Cuando es entretenimiento, cuando es ganancia, actuamos de otra manera. Bueno, y siguiendo un poco por el tema migratorio, pero ya con algo pues bastante grave, quisiera comenzar con la doctora Liz Prado, porque esto tiene que ver con nuestros connacionales en Estados Unidos y también con otros ciudadanos latinoamericanos en Estados Unidos, que son quienes han estado viviendo de manera terrible la brutalidad del ICE en Estados Unidos, a un punto tal que hemos visto una serie de asesinatos tremendos y en medio de un revuelo por esto, vemos un asesinato de una persona más, en ese caso un ciudadano colombiano, y además una serie de pues ya una postura tremenda de la Cancillería mexicana. Entonces, si nos quieres comentar un poco al respecto, Liz. Bueno, pues hemos dejado un poco de lado ese tema en los últimos programas, pero eso no quiere decir que haya menguado la política migratoria tan racista y voraz de la administración del presidente Trump. Recordemos que ICE tiene un presupuesto récord en esta administración y además que se han impuesto cuotas en términos de detenciones. Esto obliga, por un lado, a que los agentes de ICE pues estén forzados a detener a un número de personas diario, ¿no? Por un lado. Y por el otro, el aumento en el presupuesto ha llevado a la contratación de muchísimos agentes sin la capacitación tan seria que solían darse anteriormente. Entonces, lo que vemos cotidianamente son detenciones arbitrarias en donde el abuso de la fuerza policial pues es muy cotidiana, ¿no? Este abuso de la fuerza ha llevado pues a asesinatos incluso de migrantes latinoamericanos, mexicanos, pero incluso también de ciudadanos estadounidenses blancos, ¿no? Ya vimos hace algunos meses estos dos asesinatos que fueron muy polémicos de Remington. Entonces, estamos viendo un ICE que es una de las fuerzas de seguridad pues más temidas en Estados Unidos, ya no solo por la población migrante indocumentada, que eran quienes solían tener miedo a estas autoridades, sino en realidad por todo mundo, con papeles o sin papeles. En realidad, si ICE te quiere detener o si los ves, pues te genera miedo independientemente de tu condición migratoria por las tácticas que usan. Y este es el caso pues de las personas
personas que fueron arbitrariamente detenidas y asesinadas por hechos pues que hemos incluso visto documentados, y la Cancillería pues ha presentado ya las quejas correspondientes con una postura pues que además está ya acumulando estos abusos contra los migrantes mexicanos, y es creo que justo y necesario que se adopte una postura pues muy, muy crítica al respecto, aunque pues en realidad yo he llegado a pensar que al presidente Trump ya no le importan las elecciones intermedias y el voto latino. Una cosa impresionante, ¿verdad? Lalo González, aprovechando tu especialidad justamente en migración, acabas de hacer trabajo de campo en Estados Unidos. ¿Cómo ves tú el tema de la brutalidad del ICE y el endurecimiento de la postura del gobierno de México, que me parece que es algo que no habíamos visto, ¿no? Sí, efectivamente, pues estos últimos días yo he estado escribiendo algunas cosas en el sentido de que los agentes del ICE con licencia para matar. Para poner el dato duro, a partir del 20 de enero del año pasado que Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos, un migrante muere a manos de agentes del ICE o en custodia o en las calles cada 8 días. Wow. O sea, estamos hablando de una maquinaria para matar migrantes de manera sistemática. O sea, cuando decimos es que el ICE está agarrando migrantes, hay redadas, mataron a uno. No, son 1 cada 8 días. ¿Sí? Entonces me parece en principio que eso es una barbaridad, por un lado. Por otro, antes de pasar al asunto de México y de Colombia, la respuesta sigue siendo por parte de Estados Unidos fue un error, y quisieron usar el auto, el migrante, como un arma para asesinarnos, no estamos capacitados, no fue con la intención, pero finalmente hoy en día no hay un solo agente del ICE detenido por un asesinato de un migrante que haya cometido, ni tampoco agentes que tengan que ver con la detención en cárceles privadas en Estados Unidos, ¿sí?, que tienen detenido evidentemente a personas migrantes. Ahora, frente a esto, me parece que en los últimos días podemos ver 3 escenarios de respuesta diametralmente opuestos, uno de ellos y 2 más en la misma dirección. La respuesta del gobierno mexicano en voz de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el sentido de exigir y denunciar, ¿sí?, investigaciones sobre los asesinatos de personas migrantes mexicanas detenidas en Estados Unidos, no se había dado. Ella misma lo dice en la conferencia mañanera, pues ya estamos cansados de notas diplomáticas, no tienen ningún efecto, vamos por otra vía. Más o menos fue la respuesta del gobierno de Colombia con Petro, en el sentido de señalar con bastante fuerza el asesinato del migrante colombiano de hace un día apenas. Pero el otro elemento que es totalmente diferente es con el candidato ya electo, presidente electo en Colombia de la Espriella, donde no ha dicho absolutamente nada en relación al colombiano asesinado en Estados Unidos. Para cerrar el comentario, no solamente estos 8 migrantes son asesinados, este migrante o estos migrantes son uno asesinado cada 8 días, sino que apenas estábamos deshojando el asunto del mexicano asesinado, o sea, apenas estaba trabajando en la prensa cuando nos avisaron que otro migrante colombiano acababa de ser asesinado en Maine. Y la respuesta sigue siendo la misma. Y otra cosa importante, a pesar de que tienen un presupuesto de 75,000 millones de dólares, no portan las cámaras en sus equipos para ir grabando todos los procesos de detención. Qué conveniente les resulta. Ha habido reportajes interesantísimos de periodistas estadounidenses infiltrados en los procesos de reclutamiento del ICE diciendo, o sea, es una cosa rapidísima, ni siquiera revisaron mis antecedentes penales y están dispuestos a darme un arma, pues casi al día siguiente. Es tremendo lo que estamos viendo. Vamos a una pausa y regresamos. Les recuerdo seguirnos en @NotiJaliscoTV.
Nos quedamos conversando acerca de cómo el gobierno mexicano ha endurecido su postura respecto de su homólogo de Estados Unidos, dadas los asesinatos de personas migrantes mexicanas a manos del ICE en Estados Unidos, querido Jaime. Se anuncia en voz del canciller que se perseguiría una vía penal en las fiscalías en Estados Unidos. ¿Tú cómo ves el tema? Sí, me parece que es una situación inédita respecto a los desafíos que tiene la política exterior en esta relación bilateral tan complicada en el plano de las migraciones. Y a mí me resaltan, por un lado, el hecho de que la privatización de las cárceles ha implicado que el mayor número de muertes provenga de la población detenida. Es decir, los asesinatos en la calle son, en este último acontecimiento que se hizo un bloque de 12 víctimas, 3 de ellas fueron por asesinato por bala y 9 de personas detenidas que sufren unas condiciones absolutamente inhumanas y que están expuestas al mayor olvido, a la falta de cuidados y eso además sin mencionar todo lo que está de irregular en cuanto a edades, ¿no? O sea, hay niños solos, niños acompañados, hay una serie de personas de ese tipo. Y en segundo lugar, el hecho de que se lance una actividad así de tipo judicial penal, pues nos plantea el desafío de hasta dónde es el Departamento de Estado y la Secretaría de Relaciones Exteriores y hasta dónde es la Fiscalía. Hasta dónde se le tiene que acudir a las instancias de Estados Unidos y sus consecuencias de su legislación interna. Es un campo minado que con seguridad va a tener conflictos mayores que tendremos que irles dando seguimiento. Sí, muy importante lo que señala Jaime, las muertes en custodia son gravísimas, es una falta de respeto tremenda en varios niveles del debido proceso, pero además de las obligaciones de quien detiene. Es tremendamente preocupante. Casos que se han documentado muchísimo en la prensa acerca, por ejemplo, también de prácticas de incomunicación, ¿no? Cosas que, bueno, son realmente tremendas y más en un país con la visibilidad de los Estados Unidos. Queremos traer a colación también otro tema interesante que tiene que ver con Colombia y justamente con esta transición gubernamental que se verá próximamente. Y tiene que ver, Lalo González, si me ayudas con esto, con la postura de quien sería el presidente entrante, Abelardo de la Espriella, respecto a que dentro de su política de seguridad plantea la formación de lo que él ha denominado bloques de defensa. Bloques de defensa, y entonces han salido por ahí una serie de voces, no solamente de la izquierda, sino de personas respetadísimas en el mundo de los derechos humanos, diciendo, está proponiendo la formación de un grupo armado con tareas que no quedan muy claras, con reglas de operación que no quedan claras y que evocan las peores épocas del paramilitarismo que auspició el gobierno colombiano en otras épocas. ¿Cómo ves? Sí, efectivamente, el anuncio que se hace cruza, a mí no me queda duda, por el asunto de los grupos paramilitares. ¿Qué son los grupos paramilitares? Son grupos armados, entrenados y protegidos por diferentes gobiernos en diferentes partes del mundo para enfrentar a grupos, sobre todo civiles. Los hemos visto no solamente en Colombia, sino en muchos países de Centroamérica. Incluso en México tiene una triste historia de grupos paramilitares en el sur de nuestro país. Eso es en principio, digamos, esta idea de presentar un grupo que se plantea de manera paralela, por eso el nombre de los paramilitares, a una estructura militar, pero digamos establecida y pública, ¿no? Por un lado. Y por otro, creo que esto lo primero que nos debe de llamar la atención es que no es otra cosa sino regresar a una política que históricamente en Colombia ha fracasado. Es decir, usar, porque no es la primera vez, usar este tipo de grupos
para enfrentar a grupos guerrilleros o grupos que están metidos en el narcotráfico, en donde también hay miembros de otros grupos metidos ahí, o sea, no solamente son, digamos, narcotraficantes. Lo único que ha traído históricamente en Colombia es mucho más violencia. Y a mí me llama mucho la atención, pues, cómo Colombia, de hace algún tiempo haber firmado un pacto de paz, la misma sociedad lo echa para abajo, no lo acepta, y luego viene un personaje como Del Espriella a gobernar, y después sale con una frialdad a anunciar que viene una política del bloque central, que a mí me parece que lo único que va a generar es mayor violencia y violación a los derechos humanos, y va a terminar por incendiar las pocas zonas que se había logrado pacificar en los años que están por terminar su gobierno de Petro. Entonces creo que es un asunto muy peligroso, pero que además lo más peligroso ni siquiera es que se presente en Colombia, sino que lo que yo observo es que es una continuidad que tiene hilos que nos llevan a El Salvador y que nos llevan a Ecuador y que nos llevan a Perú y que nos llevan a Argentina. No puedo dejar de pensar en los años 70 con esta operación Cóndor, en donde pues todos estos gobiernos latinoamericanos, o muchos de ellos, estaban en contubernio para ir persiguiendo a personajes que estaban en movimientos sociales en cualquier país del Cono Sur. Entonces tampoco es que sea una ocurrencia solamente de Colombia, sino me parece que es todavía más peligroso porque va en la misma línea que hemos estado viendo en diferentes países. Híjole, querido Jaime, es un tema dificilísimo dada la historia colombiana. Ya decía Lalo, eso es una política que ha fracasado históricamente, pero no solamente eso, sino que es una política que ha generado un derramamiento de sangre tremendo. Los grupos paramilitares se usaron históricamente para operar fuera de la ley, ¿no? Para hacer lo que los ejércitos convencionales, que están más sujetos a la normativa, pues no podían hacer, y entonces para esas operaciones de represión tremenda más en lo oscuro. ¿Cómo ves el tema, Jaime? Pues sí, muy grave, porque este bloque central, su primera tarea es deshacer con las medidas que sean necesarias todas las estructuras que estaban montadas para llevar adelante lo que Petro concibió en su momento como la paz total. Y eso quiere decir, pues, un fenómeno de represión a grupos pacifistas, defensores de derechos humanos y otra serie de organizaciones civiles que van a estar muy acotadas, golpeadas, observadas, reprimidas, que es pues un dato muy sensible. Y la otra cuestión a mí me viene la reflexión de que este gobierno está pavimentando su camino al fracaso con la misma consigna que lo llevó al poder. Es decir, este camino lo que está diciendo es, podemos tener seguridad sin ocuparnos de la justicia ni de la democracia. Y en ese sentido, pues, ¿quién va a contrapesar a esos bloques paramilitares? ¿Quién va a llevar los juicios con debido proceso? Nada. El sistema judicial se le va a encaminar al aspecto meramente punitivo y al aspecto meramente de represión carcelaria y eso es lo más grave, la muerte, la represión sin consecuencias judiciales. Es tremendo, Jaime. Ha dicho de La Espriella, por ejemplo, que es amigo personal de un líder paramilitar que es bastante conocido, además de que se niega, por ejemplo, a renunciar a su ciudadanía estadounidense, ¿no? En medio de todo este proceso, ¿cómo ves tú el factor Estados Unidos de La Espriella y este endurecimiento de la política de seguridad? Pues es que justamente están tejiendo la política ya en una concentración muy estrecha. Vamos a ver en un siguiente bloque el tema de la agrupación de un frente contra los antifas, contra toda la serie de movimientos que se les pueda tachar de marxistas, comunistas, socialistas. Entonces, los términos de la comunicación son excelentes, tal como lo pretende Trump, en el sentido, si él se refirió bien a mí, yo lo voy a apoyar y lo voy a cuidar para que no
lleguen esos fascinerosos a quitarle el poder. Entonces, eso apunta pues en un sentido muy fragmentario de lo que va a ocurrir en nuestros países. Lalo González, el elemento Estados Unidos del Espriella Colombia. Sí, yo creo que la apuesta de lo que será el nuevo gobierno de Colombia, no tengo duda que es quedar bien con Washington para que le garantice la permanencia en el poder y también los elementos económicos, políticos y militares para detener lo que seguramente se comenzará a presentar en cuanto llegue al poder en términos de manifestaciones callejeras. Porque si bien la derecha en Colombia ganó las elecciones, no hay que olvidar que la izquierda tuvo la mayor votación que hubiese tenido jamás en su historia. Entonces, me parece que la apuesta de Colombia, como la apuesta en Perú, en Argentina, en El Salvador, sigue siendo que el gran Salvador les llegue de Washington, en donde, pues, según lo que seguimos viendo, pues ya quisiera salvarse primero Trump el 3 de noviembre que viene, antes de pensar en salvar a toda la chiquillada que lo sigue en América Latina. Dice Liz, yo no creo que le importe ya la elección intermedia. Bueno, pues yo realmente lo que creo es que yo creo que construyen enemigos. Que a mí me parece importante esto. Yo creo que esta derecha construye enemigos donde no los hay. Creo que de la Espriella y esta medida pues hablan de su desconocimiento del proceso de paz en Colombia. Creo que no intenta aportar a la construcción de una Colombia en paz, al contrario. Como estos hombres de paja, ¿no? Ajá. Muy bien, pues nos quedamos con esa idea. Recuerden seguirnos en @NotiJaliscoTV. Vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos por acá de regreso y quiero acudir con la doctora Elizabeth Prado para platicar sobre un tema que sigue siendo doloroso aún hoy en día. Fíjese usted que el pasado 11 de julio fue el aniversario de la masacre de Srebrenica en lo que hoy en día es Bosnia y Herzegovina. Ya habíamos platicado en algunos programas anteriores sobre geopolítica y fútbol, como algunos de los jugadores de esa selección pues son incluso pues niños que vivieron en la época del sitio de la ciudad de Sarajevo y como otros son hijos de la diáspora de los bosnios musulmanes que lograron sobrevivir, entre otras cosas, a esta masacre. Esa masacre, luego de 30 años, es tremenda. Fue una instancia internacional que es reconocida como un genocidio por las Cortes Internacionales y tiene que ver con tropas serbias, serbo-bosnias, que separaron hombres y mujeres y pues que ingresaron a una zona que se había determinado como segura y comenzaron una masacre que duró días, en la que fueron asesinados más de 8,000 hombres y niños musulmanes bosniacos, como pues se les denomina en aquel lugar. Querida Liz, híjole, es tremendo lo de Srebrenica. ¿Qué tanto hemos aprendido hoy? Bueno, pues efectivamente creo que valdría la pena recordar que un genocidio se define no solamente como una masacre, o sea, el asesinato masivo de personas, sino como una masacre o un asesinato de personas pertenecientes a un grupo étnico con la intención de exterminar ese grupo étnico, ¿no? O sea, por alguna razón que tenga que ver con su identidad o con su cultura, con su pertenencia étnica. Y ese fue el caso en esta masacre que se dio en el contexto de la desintegración de lo que entonces era Yugoslavia, ¿no? Muy en el contexto del fin de la Guerra Fría, cuando algunos países comienzan a desintegrarse, pues países de Europa del Este. Y este país que había estado
estado unido por tantos años, tantas décadas, pues de repente comienzan a darse cuenta de que no pertenecían a una misma nación, de que de hecho hay líderes que comienzan a recordarle a la gente que eran enemigos, que tenían odios comunes en el pasado y comienzan a darse episodios como este y guerras muy crueles que conducen a episodios tan dolorosos como estos, que han dejado marcas en la historia de estos países y que nos han dejado pues a países divididos, ¿no? Ya la Yugoslavia ya no existe como tal, sino que ahora son varios países. Es muy importante pues que recordemos esta masacre, estas conmemoraciones para que la historia no se repita. Sin embargo, lo que vemos es que la historia se sigue repitiendo. Lo que sucede en Gaza, de lo que tanto hemos hablado en este programa, pues es un recordatorio de que la historia nos ha pasado de noche, de que seguimos, la humanidad sigue sin entender que hay población que está en riesgo, que hay población palestina que está siendo atacada por el simple hecho de pertenecer a este grupo y de que hay quien los quiere exterminar. Entonces sigue siendo muy doloroso, y la importancia de conmemorar estos episodios que hay para quien pareciera la historia, pero en realidad 30 años es una historia muy reciente. Así es, y lo traemos a colación porque políticamente hablando tiene muchas similitudes, por ejemplo, con Palestina en cuanto a una ambición de control territorial y de expulsión de una población de un lugar determinado, pero también porque el proceso de negación del genocidio y de las atrocidades cometidas durante la guerra sigue siendo el pan de cada día entre políticos que siguen activos el día de hoy en aquel país y también en la vecina Serbia. Poblaciones que se vuelven negacionistas de holocaustos terribles que ha vivido la humanidad, no solamente negacionistas del holocausto nazi, pero negacionistas de masacres como estas o negacionistas de lo que hoy en día ocurre en Palestina. Entonces, bueno, de ahí parte de las lecciones. Quisiera ir con Lalo González para tratar un tema que tiene cierta relación, porque resulta que uno de los organismos internacionales encargados de buscar una responsabilidad penal de manera individual contra quienes cometen los peores crímenes contra la humanidad, como son crímenes de guerra, de lesa humanidad y también crímenes de agresión y el crimen de genocidio, pues es la Corte Penal Internacional. Y la Corte Penal Internacional está bajo ataque por parte de los Estados Unidos. Así es, esta semana que estaba escuchando el discurso y el anuncio de Marco Rubio, que ya algunos en Venezuela le llaman el virrey venezolano, pues la primera impresión que me dio fue cuando lo escuché, dije, ¡ay, qué interesante! Está haciendo un recorrido histórico de todas las locuras que ha hecho Estados Unidos a lo largo de su historia. Es decir, plantea que están en contra de esta corte porque la corte quiere meter sus narices en los países que deciden organizarse de una manera o de otra. Al principio, sin hablar todavía de crímenes. Yo dije, bueno, pues es lo que ha hecho Estados Unidos desde que apareció como nación. Una de las razones por las cuales teóricamente en varios trabajos se establece por qué la gente odia a Estados Unidos tiene que ver con esto, precisamente, con la imposibilidad que resulta para muchos países establecer un camino propio a la sombra de Estados Unidos. Entonces, lo que está planteando ahora Estados Unidos, pues me parece que habría que plantearlo primero con ellos. Ellos están en contra de que la Corte Penal eventualmente, aunque ellos no la reconocen, ¿verdad?, pudiese ir en contra no solamente de ellos, sino de sus socios. Con lo cual, a mí me parece que lo que están planteando es tener dos tipos de países. Uno, con muchísimo poder, que pueda hacer lo que quiera en cualquier lado, y otros que se sometan a los designios de los países poderosos que quieren hacer o no cosas en esos países. Entonces, yo creo que ahora el momento que elige Trump para ir contra la Corte Penal Internacional tiene que ver precisamente con esta
digamos, esta última parte de la primera parte de su gobierno, donde a mí sí me parece pues que está viendo que las posibilidades de maniobrar se le van a ir reduciendo conforme vayan acercándose las elecciones y posterior a ellas, y por eso es que ahora el ataque va en contra de la Corte, donde ellos dicen pues es que se mete contra nuestras libertades. Incluso Marco Rubio en su discurso menciona en varias ocasiones y pide que vayamos a leerla, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, para que nos demos cuenta que lo que buscan ellos es la libertad de los ciudadanos, cosa que él dice se estaría amarrando, ¿verdad? Copando con las acciones de la Corte Penal Internacional. Entonces, en realidad vemos un Estados Unidos que no quiere someterse, como no lo ha querido antes, a una jurisdicción internacional, ¿no? Más allá de sus fronteras. Querido Jaime, tu opinión al respecto. Sí, yo estaba pensando en una dicotomía que se abre como históricamente en el gobierno de Estados Unidos, y es lo que Octavio Paz decía, que al mismo tiempo que es una democracia en los asuntos más locales, que decide a quién se le paga la basura, a quién se le paga el servicio del agua, etcétera, es al mismo tiempo un imperio. Y entonces siempre el pueblo estadounidense está desgarrado entre vivir hacia adentro o imponer hacia afuera. Y esto de la Corte Penal Internacional se ha reflejado en el espíritu perverso que tiene una buena parte de la legislación estadounidense, porque hay una ley que dice que si se aplican las medidas de la Corte Penal Internacional, el gobierno de Estados Unidos da el derecho de intervenir en La Haya, ¿no? O sea, intervenir militarmente. Entonces, ¿de qué estamos hablando con estos personeros tan hipócritas y tan instrumentalistas del poder, que a la menor capacidad de juicio de que haya rendición de cuentas, imponen la política de la selva y de su poder inminente? Son unos atavismos del pasado, ¿no? Que quedan por ahí. Quisiera pedirle a la producción si nos puede proyectar un mapa que tenemos que representa las representaciones diplomáticas, valga la redundancia, de los Estados Unidos en el mundo. Y hay un dato que me parece muy interesante que publica el Financial Times esta semana, y es, bueno, en realidad lo que ocurre es que más del 50% de las embajadas de los Estados Unidos en el mundo no tienen un embajador, y esto tiene que ver con los procesos de nombramiento del presidente Trump, que lo que ha hecho es impulsar a personajes que no son diplomáticos de carrera, ¿no? Y en realidad hacer más nombramientos políticos. Sabemos que en todos los países hay una combinación entre embajadores políticos y embajadores de carrera, pero no había visto Estados Unidos en tiempos recientes, no solamente las vacancias, sino también estos procesos que tienen que ver con nombrar a quienes son políticos y no de carrera, para empujar una política exterior que busca defender un poco su idea de que tienen un derecho al intervencionismo, Liz. Sí, bueno, yo creo que esta embestida contra la Corte así tan de frente sí se inserta en este multilateralismo en crisis, ¿no? Que Donald Trump ha venido cuestionando desde el día 1 de su mandato, ¿no? Contra básicamente todos los organismos internacionales que surgieron pues desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero la Corte Penal Internacional ha sido particularmente su blanco por varias razones. Quiero dar un pasito atrás nada más para precisar que la Corte Penal Internacional es muy importante porque es esta instancia de justicia penal que es complementaria, porque solamente se pone en marcha cuando un Estado, un gobierno, digamos que ataca a su propia población o se niega a investigar un ataque. Entonces es muy importante, ocurrido en su territorio, es muy importante porque en ese contexto es una instancia externa que puede entrar a cumplir esa función. A Estados Unidos eso no le gusta desde el inicio de que se firmó el Estatuto de Roma, que es a través del cual se crea la Corte en 1998. Entonces Estados Unidos nunca ha sido parte. Tiene 126
125 miembros la Corte, pero no solo Estados Unidos no es miembro, tampoco es miembro China, tampoco es miembro Rusia, tampoco es miembro la India, o sea, hay Israel tampoco, ¿no? Hay un cúmulo de países que no son miembros. Las Naciones Unidas tiene como 196 miembros, algo así, entonces pues nada más tiene 125 miembros la Corte, o sea, tampoco es una instancia muy popular, justamente por lo que lleva la Corte misma, es ponerse, ser signatario de la Corte, es ponerse a disposición de que una instancia externa pueda venir al Estado a ponerse. Entonces, lo que Estados Unidos dice es, esta instancia va a poder juzgar a ciudadanos de Estados Unidos que cometieron o que sean acusados de haber cometido abusos fuera, ¿no? Entonces yo creo que eso es, pero además pues es querer disputarle a las instancias internacionales este coto de poder, ¿no? Por eso ya vimos que incluso a las mismas Naciones Unidas, Trump también crea su propia organización, que ya ni me acuerdo cómo se llama, pero es en ese mismo contexto. Llega un punto en que es irrisorio si no fuera pues tan peligroso y acompañado de tantas amenazas, ¿no? Bueno, pues como siempre, una cosa es la hermandad entre los pueblos y otra cosa, pues muchas veces las acciones de los gobiernos. Hemos llegado hasta aquí. Muchísimas gracias, Lalo, Liz, Jaime. Nos vemos la semana entrante.